Bienvenidos a este vídeo en el que vamos a seguir comentando operaciones con vectores. Hemos visto ya en vídeos anteriores las operaciones de suma, resta, multiplicación de un vector por un número, vector unitario, ángulo entre vectores, producto escalar, producto vectorial. Pero vamos ahora a hablar de una operación que es muy importante y que afecta a aquellos vectores que varían. Porque hasta ahora nosotros hemos estado jugando con vectores que son constantes. De tal manera que si yo te digo sea el vector A menos I más 2J más 2K y el vector B I más 2J menos 2K, estos dos vectores, a medida que transcurre el tiempo, siempre tienen el mismo módulo, la misma dirección y el mismo sentido. Sin embargo, en la práctica, lo que sucede es justamente lo contrario. Los vectores cambian en función del tiempo. Pensemos, por ejemplo, en el vector de posición. De tal manera que si yo estoy aquí en la clase y estoy viendo el vuelo de una mosca, y yo defino el vector de posición de esa mosca respecto a esta esquina de la clase, veré entonces que tomaría el eje X, el eje Y y el eje Z, tal y como está representado aquí ahora mismo. Eje X, eje Y y eje Z. Y en un momento dado yo veo que la mosquita está aquí. Y entonces diré que esto sería el vector de posición R para 0 segundos. Pero es que un segundo después la mosca se ha colocado aquí. De manera que a medida que va pasando el tiempo, veo que va dibujando una trayectoria en el espacio. ¿Qué sería la trayectoria? El recorrido que hace la puntita de flecha del vector de posición, es decir, el camino que sigue para ir de un punto a otro, que no hay que confundir con el vector desplazamiento, que sería el vector que es la resta entre el vector final y el vector inicial. Bien, habría un caso extremo, por ejemplo, salir, imagínense que esto es una vista del suelo de la clase, aquí estoy yo delante de la pizarra. Pues si yo hiciese este círculo, si yo fuese caminando y hiciese este recorrido, esa es la trayectoria que yo sigo, que podemos decir es un círculo. ¿Pero cuánto me he desplazado? No me he desplazado. Mi desplazamiento ha sido cero porque vuelvo al mismo punto. Imaginen, por ejemplo, que yo hago así y me vengo hasta aquí. Este es el camino que yo he seguido, pero esto es lo que yo me he desplazado. No hay que confundir desplazamiento con camino o desplazamiento con trayectoria. Vale, me he ido directamente a los vectores de posición. ¿Los vectores de posición son los únicos que cambian en función del tiempo? Pues claro que no. Por ejemplo, otro vector que cambia en función del tiempo sería el vector velocidad, el vector fuerza, el vector intensidad de campo electrostático. Empezamos trabajando con los vectores de posición porque son los que mejor se visualizan y los que mejor permiten ver qué sentido tiene hacer la derivada y cómo se interpreta. Esa es la única razón. Pero que más adelante veremos en el curso que en realidad nosotros trabajamos con vectores que son variables y la forma de trabajar con ellas es exactamente igual que la que estamos haciendo para el vector de posición. ¿Qué sucede? ¿Qué ecuación matemática me está diciendo a mí cuál es el camino que sigue la mosca esta? Pues ninguna. En la práctica no hay ninguna ecuación matemática que sea capaz de determinar cuál es la trayectoria que está siguiendo esa mosca. Es decir, nosotros, imaginen que estamos observando el vuelo de una paloma. Pues tampoco tenemos una ecuación matemática que sea capaz de discriminar cuál es el movimiento que sigue esa partícula, en este caso una paloma. Sin embargo, existen ciertas partículas cuyo movimiento sí que está regido por ciertas leyes que se ajustan a ciertas ecuaciones matemáticas. Pensemos, por ejemplo, un tiro parabólico. Yo cojo el boli ahora con el que estoy escribiendo y lo lanzo con un cierto ángulo, sé que existe una ecuación que es capaz de describirme el movimiento que sigue ese boli. Y así muchísimos casos. Es decir, que para ciertas partículas y bajo ciertas condiciones sí que es verdad que puedo escribir que R de t se puede poner como RXY más RIJ más RZK. Donde aquí con R de t estoy indicando que ese vector depende del tiempo. Ejemplo. Dice, sea el vector R de t, ti más t cuadrado más 1j,
más 2K. ¿Ese vector varía con el tiempo? Claro que sí, porque hay dos de sus componentes que varían con el tiempo. Ese vector tiene una característica importante y es que yo lo he puesto a propósito así para que sea fácil de dibujar, porque la puntita de flecha de todos esos vectores acaba tocando un cristal que está a 2 metros de altura, porque la componente Z, tal y como están viendo, siempre vale lo mismo. Se los voy a representar. Este sería el plano. Este sería el plano Z igual 2. Aquí estaría Z igual a 1 y esta Z igual 2. ¿Dónde está la partícula para 0 segundos? Si yo te pregunto, dime dónde está la partícula para 0 segundos, tú te vas todo contento al vector de posición y sustituyes. Y dirías, profe, está en 0i, R para 0 sería 0i más j más 2k. ¿Y eso dónde está? Pues sería esta flecha. 0, no camino, 1 de j y 2 de k. Es decir, aquí. Ahí está. Es decir, que aunque cuando veas el vídeo no lo puedes ver porque no estabas en la clase, sería la pared de la pizarra. Contaría 1 metro y subiría 2 unidades. Ahí está esa flecha. Y aquí está marcando este puntito. Porque esto que está aquí ahora mismo, esto que está aquí, sería la pared de la pizarra. El plano IZ. ¿Dónde está el vector para 1 segundo? Pues tú dirás, es que R para 1 vale I más 2J más 2K. Y lo dibujas, te vienes aquí y dices, a ver, marco 1 y marco 2, lo 1 y subo 2 unidades. Vuelvo a tocar el cristalito. Es decir, que para 1 segundo, perdón, estoy ahí. Fíjense el problema que aparece siempre que dibujamos en perspectiva. Sobre todo si es perspectiva cutre como la que utilizo yo. Y es que este vector, a pesar de ser más grande que el primero, parece más pequeño. ¿Por qué? Porque como viene saliendo fuera de la pizarra, al salir fuera de la pizarra, como yo no puedo dibujar el tamaño real de ese eje, me va a aparentar más pequeño. Pero es fácil ver que este vector de posición, si yo te pregunto, ¿a qué distancia está la partícula del origen en este momento? Tú me dirás, no hay problema. Hay un módulo, que será raíz de 0 al cuadrado, más 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, que será raíz de 5. ¿Y aquí cuánto será? Raíz de 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 2 al cuadrado, que sería 5 más 4, 9, raíz de 9, que es 3. Es decir, que cuando esto viene midiendo 2,23, esta flecha, aunque no lo aparenta, mide 3. De tal manera que como yo veo que todas las puntitas de flecha acaban en ese cristal, voy a hacer otra vista. Y es, cada vez que un vector de posición, una de sus componentes sea constante, me interesa hacer una vista de ese plano. ¿Cómo hago yo una vista de ese plano? Mirando desde aquí arriba. Si yo miro desde aquí arriba, me voy a encontrar con la siguiente situación. Ahí está el vector, el plano que les había dicho antes. Pero ahora me interesa esta vista aérea. En esta vista aérea, ojo, ¿qué es lo que no ves tú cuando haces la vista aérea? No ves el eje Z. Porque el eje Z es este puntito que está aquí, que se te está metiendo por los ojitos. Aquí está el eje X y aquí está el eje Y. En esta perspectiva te va a pasar exactamente igual que antes. El tamaño que tú vas a ver reflejado del vector ahí no tiene por qué ser el tamaño real. De manera que mirándolo desde arriba, ¿cuánto vale R para 0? Ya lo hice antes, sería 0i más 2j. No voy a poner más 2k porque este plano que está dibujado ahí en la pizarra ahora mismo, ese es el plano z igual 2. Por eso ahora mismo yo este vector puedo venir aquí alegremente y quitarle esto. Porque es que eso no cambia. Ahí estoy asumiendo de, niño, ya estoy colocado en el cristal.
Y vamos a ver cómo va cambiando ese puntito en el cristal. Es decir, es como si esa puntita de flecha fuese un rotulador rojo y voy viendo la marca que me va dejando. Entonces, inicialmente, ¿dónde está? Aquí. Eso es lo que yo vería. Pero yo sé que ese vector está en 3 dimensiones, pero eso es lo que yo veo mirando desde arriba. Y un segundo después, ¿dónde está? Un segundo después está en 1 y 2. Uy, aquí me fui mucho. 1 y 2 está aquí. Y este es el vector que yo vería. Y 2 segundos después, ¿dónde estoy? 2 y 5. 3, 4 y 5. Aquí. Y el vector que yo vería, pues estaría ahí, no lo voy a poner para no solaparlo con los otros dos. Y si yo voy viendo, si voy haciendo fotitos de los trazos que va dejando, vería que me va haciendo este trazo. Esa partícula está describiendo un movimiento parabólico. ¿Hay otra forma de saberlo sin tener que recurrir a la gráfica? Claro que sí. Oye, ¿esta componente cómo se llamaba? Esta componente se llamaba Rx o X. ¿Esta componente cómo se llamaba? Esta componente se llamaba Y. Si tú quieres saber cómo es el dibujo de la trayectoria, la recomendación siempre es lo siguiente. Despeja el tiempo. Fíjate, te estoy diciendo que Y vale t cuadrado más 1 y que X vale t. ¿Y qué hago? Aquí donde está t pongo lo que vale. Y es igual a x cuadrado más 1. Ecuación de la trayectoria. Movimiento parabólico. Es decir, que tenía otra forma de llegar a ese dibujo sin tener que estar dibujando esas flechitas por debajo. Entonces, observemos. Esto, mejor aquí, esto es el camino que sigue. Este es el camino que sigue. Pero esto es lo que se ha desplazado. Vector desplazamiento. Y el vector desplazamiento se llama incremento de R, delta de R. Se le pone ese triangulito delante para recordar que es una resta entre R final menos R inicial. En este caso será R para 2 menos R para 0. Que sería al vector que me dio antes, que era 2i más 5j, más 2k, que eso no lo considero porque 2k se va a ir con 2k cuando haga la resta, al vector 2i más 5j, restarle el vector i. Restarle el vector j. A 2i más 5j le resto el vector j. Si yo hago esa resta, tengo incremento de r, que es 2i más 4j. Fíjate qué tontería voy a decir. Significa que por aquí te mueves 4 unidades y por aquí te mueves 2. Eso es lo que acabas de descubrir. Que para dibujar ese vector, te mueves 4 unidades según el eje Y y 2 unidades según el eje X. Por tanto, ¿esa partícula está cambiando de posición? Claro que sí. Porque para 0 segundos estaba aquí, para 1 segundo estoy aquí y para 2 segundos estoy aquí. Está cambiando de posición. ¿Qué parámetro o qué medida me dice a mí cómo cambia de posición una partícula? El vector velocidad. ¿Cómo se halla el vector velocidad? Derivando el vector de posición. Un detalle. A la vista de lo que tengo ahí, ¿yo puedo afirmar que el vector velocidad es constante o que es variable? Pues sin hacer la derivada, sé que necesariamente, el vector velocidad tiene que ser variable. ¿Por qué? Porque si yo me fijo aquí y veo el trazo que recorre en el primer segundo, que no sé cuánto mide, pero sé que es esta distancia de aquí hasta aquí, eso es lo que recorre en el primer segundo. Y observo la distancia que recorre en el siguiente segundo, veo que apreciablemente es mayor. Por tanto, el vector de velocidad, al menos en módulo, tiene que cambiar. Pero otro detalle importante,
viendo la gráfica, veo que no se mueve en línea recta. Y cualquier vector, velocidad, que representa el movimiento de una trayectoria que no sea rectilínea, tiene que cambiar en dirección y sentido. Esa es la típica trampa que les ponen en cuarto de la ESO. A ver, movimiento circular y uniforme. ¿Cómo se define? Pues el movimiento que describe una partícula en un círculo de radio r, de tal manera que esa partícula recorre el mismo ángulo al mismo tiempo. Es una definición acertada. Es decir, que la velocidad es constante. Entonces llega el profe y te dice, entonces en el movimiento circular uniforme, ¿el vector velocidad es constante? No. Porque fíjate un detalle, cuando está aquí la partícula, el vector velocidad apunta hacia allá, cuando está aquí apunta hacia abajo, pero es que cuando está aquí apunta hacia allá. La flecha está cambiando. El tamaño de la flecha sí es verdad que es constante, pero su orientación no. Por eso, en los movimientos circulares uniformes, a pesar del nombre que tiene, existe aceleración. ¿Y qué es aceleración? Normal. La palabreja normal, cada vez que la digas matemática en física, significa perpendicular. ¿Perpendicular a qué? Al vector velocidad. Porque fíjate, yo puedo actuar sobre un vector velocidad de alguna manera que no provoque que cambie el tamaño de la flecha. Sí, si siempre soy perpendicular. Por eso veremos entonces que la aceleración se divide en dos componentes. Estoy adelantándome, ¿eh? En aceleración tangencial y aceleración normal. Una, la aceleración tangencial, la variación en módulo del vector velocidad. Porque fíjate, ¿qué le pasa? Imagínate que tú tienes esta flecha, V. ¿Qué le pasa si tú actúas desde atrás, siguiendo la misma dirección y sentido? Que esa flecha va a ir en aumento. Tangencial, paralelo. Tangencial, tangentes, paralelo. Todas las aceleraciones de tipo tangencial lo que hacen es aumentar el módulo. Pero fíjate, ¿esta flecha podrá conseguir que esta V cambie de dirección? No. Por eso la aceleración tangencial lo único que consigue es cambiar el módulo del vector velocidad. Y por contra, si yo vengo y actúo aquí con una aceleración perpendicular, no cambiará el tamaño de la flecha, pero sí que cambiará su orientación. Enseguidita lo vamos a ver. ¿Vale? Bueno, pues todo este rollo, ¿me hace usted el favor de derivar? Claro que sí. Derivemos, pues. Derivada de R, V. En física se escribe así. Esto cambió, ¿no? No. En física no se pone V, es la derivada de R respecto del tiempo. Eso es lo que pondría un matemático, R'. Pero los físicos ponen el pequeñísimo espacio recorrido en el pequeñísimo tiempo, porque esa es la definición de velocidad. ¿Qué es velocidad? Espacio entre tiempo. Sí, cuando he dejado pasar 7 segundos. Cuando yo he dejado pasar 7 segundos he recorrido 14 metros. Pero, si yo dejo pasar 0,001 segundo, el tiempo que he dejado pasar es infinitesimal. Que no te asuste la palabrita. Pequeño, 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 pequeño. Y el espacio que recorre, por mucha velocidad que yo tengo, como he dejado pasar 0,0001 segundo, el espacio que recorre también es chiquitín, 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 chiquitín. 0,002. De tal manera que si hago el cociente me vuelve a dar 2. Pequeñísimo espacio entre pequeñísimo tiempo. Porque en física no hay que dejar pasar mucho el tiempo. Porque si dejamos pasar mucho el tiempo, las cosas pueden cambiar muchísimo en un sistema. Entonces hay que estudiar qué es lo que pasa en un instante. Claro, si yo quiero saber qué pasa en el instante 3,2 segundos, no puedo preguntarme qué pasa en 3,2 y después en 3,4. No. Tiene que ser 3,2 y 3,2000001. Entonces viene el matemático y dice, no, aquí hay que ser riguroso. Pongamos un límite. Límite cuando h tiende a 0 de f de 3,2 más h menos f de 3,2 entre h y sale la derivada. Pues estamos haciendo lo mismo. Muy bien, pues vamos a derivar todo este rollo y vamos a derivar. Y es 0i más 2tj más 2, este no es el vector con el que yo estaba trabajando,
más 2tk, porque esto estoy viendo es un movimiento rectilíneo uniforme cerrado. Y yo tenía un parabólico por aquí que se me acaba de ir tal y como dice ahora mismo. Vamos a buscarlo. Es este vector y sería entonces I más 2tj más 0k. Lo de 0k ya me lo esperaba, porque no había variación en el eje z. Vale, de tal manera que me voy a aprovechar de que ya lo tengo aquí y vean. Vector v, ahí lo tengo, I más 2tj. ¿Qué significa eso? Que si yo al vector v le voy dando valores, te pregunto, ¿cuánto vale v para 0 segundos? Tú me dirás, profe, v para 0 segundos vale I. Pues te vienes aquí todo contento y decías, ¿tú te acuerdas que para 0 segundos estaba aquí? ¿Y qué velocidad tiene? Pues mira, tiene esta velocidad, I. Sí, está bien, I. Para un segundo, ¿qué velocidad tiene? Sustituye, te da I más 2J. I, 1 y 2. Y si tú los unes, ¿qué te sale? Esta flechita que está aquí. Eso es V para un segundo. Y para 2 segundos, ¿qué te saldría? I más 4J. Me tendría que venir aquí, que ya, como pueden ver, se sale de la pizarra. Tendría que venir aquí, marcar 2 aquí, marcar 5 por aquí, y aquí saldría una flechota que se va de la pizarra, que tendría una unidad para abajo y 4 para allá. Por eso no lo he dibujado. Pero se ve claramente que está cambiando en módulo, en tamaño, en dirección y en sentido. Y además, un detalle curioso, si ustedes trazan aquí la parábola, podrán observar siempre, si lo hacen bien, para esto les invito a que lo hagan con el GeoGebra, que es chulísimo, siempre verán que en todo punto, la velocidad es tangente a la trayectoria, siempre. Lógico, es su derivada. Y cuando en matemáticas veíamos que era la derivada, ¿qué era la derivada? La pendiente de la recta tangente. Por eso siempre, el vector velocidad, si lo has dibujado bien, te cae tangente a la trayectoria. ¿Bien? Pues como estoy viendo ahora mismo, ¿el vector velocidad está cambiando? Sí. ¿Qué parámetro me dice a mí cómo cambia ese vector velocidad? La aceleración. La aceleración no es sino la derivada del vector velocidad respecto del tiempo. ¿Y yo qué tengo que hacer? Pues me voy todo contento donde está v y derivo. Derivada de i, 0. Derivada de 2tj, 2j. No me hacía falta. Porque recuerda, ¿cuánto valía para 0? Valía i. ¿Cuánto valía para 1? I más 2j. ¿Cuánto valía para 2 que no lo dibujé? I más 4j. Fíjate, la i siempre vale lo mismo. Sin embargo, la j va aumentando de 2 en 2. Valgo 0, valgo 2, valgo 4, valgo 6. Por tanto, por cada segundo, ¿cuánto aumenta? 2 cada segundo. Aceleración. ¿Qué es lo que representa? Vale, pues aquí tienen dibujado el vector velocidad y el vector aceleración en el instante de tiempo de igual 1 segundo. En rojo está la flecha del vector velocidad. Está bien hecha, además está hecho a escala. Y en amarillito está la flecha del vector aceleración, 2J. Pueden observar que el vector velocidad y el vector aceleración forman un cierto ángulo. Si yo les dijese, ¿se puede hallar el ángulo que forman esos dos vectores? Pues claro que podemos, porque lo único que habría que hacer es el producto escalar entre el vector velocidad para ese instante de tiempo y el vector aceleración para ese instante de tiempo, y despejaría el coseno del ángulo y así obtendría el ángulo que hay entre esos dos vectores. Bien, algo importante sería la siguiente diapositiva. Miren qué chulo. Resulta que el vector aceleración se puede descomponer en dos componentes que siempre son perpendiculares. Siempre. Veas el dibujo. La aceleración tangencial y la aceleración normal están formando un ángulo de 90 grados. La característica de la aceleración tangencial siempre está sobre v. O dicho de otra forma, son paralelos. La característica de la aceleración normal siempre es perpendicular a v. Por tanto, cada una de ellas se encarga de un aspecto de la variación de v. La aceleración tangencial se encarga de cómo varía módulo y la aceleración normal de cómo varía en dirección y sentido.
¿Bien? ¿Y cómo se hallan? Pues para hallarlo, lo único que tienes que observar es lo siguiente. Y es que resulta que A es la suma de aceleración tangencial más aceleración normal. Si yo sumo, si yo camino primero por esta flecha y después voy por esta, ¿dónde acabo? Aquí. O sea, A. De las dos componentes, la que podéis hallar siempre es la aceleración tangencial. Esto te obliga a que la aceleración normal la vas a tener que despejar. La aceleración normal es A menos la tangencial. O dicho de otra forma, como yo sé que la A vale 2J, me vengo aquí y pongo 2J menos la aceleración tangencial. ¿Y cuánto vale la aceleración tangencial? Pues fíjate, la forma de hallar la aceleración tangencial es usando la definición del unitario, el unitario de la aceleración tangencial. Al unitario de la aceleración tangencial, en vez de llamarle U, como se utiliza muchas veces, se llama tau. Si tú quisieras hallar el unitario de un vector, ¿cómo se hallaba el unitario de un vector? Pues el vector entre su módulo. Ah, genial. Porque si yo lo que quiero hallar no es el unitario, sino el propio vector, ¿cómo se halla el vector de aceleración tangencial? El módulo por el unitario. ¿Y qué es el módulo de la aceleración tangencial? ¿De qué me habla a mí la aceleración tangencial? La aceleración tangencial, vamos a recordar, me hablaba de la variación del tamaño de la flecha, variación del módulo de V, variación. A ver, en física se puede decir, en matemática no se puede decir variación. ¿Qué diré? Diré derivada. ¿Derivada de qué? Del módulo de V. Oye, jolines, ¿yo ahí tengo el módulo de V? No. ¿Lo puedo hallar? Claro que sí, porque tienes el vector V. ¿Cuánto vale el módulo de V? Pues el módulo de V será raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 2t al cuadrado, que es 4t cuadrado. Y esto está escribiendo mal. Pues eso, raíz de 1 más... Ah, entonces, si tengo el módulo de V, ¿puedo hallar el módulo de la aceleración tangencial? Sí, derivando. Vamos a derivar. Niños, vamos a derivar. Derivado una raíz. ¿Cómo era la derivada de una raíz? 2 raíz de lo mismo debajo, 1 más 4t cuadrado. Y en el numerador, la derivada de lo que está dentro. Derivada de 1, 0, derivada de 4t cuadrado, 8t, se va el 8 con el 2, aquí me queda 4. ¿Y para qué instante de tiempo lo quería yo? Para un segundo. Pues me vengo aquí, donde está la t, pongo un segundo, me queda 4 entre raíz de 5. Genial. Ya sé que esta flechota mide 4 entre raíz de 5. Me vengo aquí todo contento y lo pongo. 4 entre raíz de 5 por el unitario. Ah, el unitario. ¿Cómo hay el unitario? Haciendo el vector entre su módulo. Lo tengo aquí. Pues si no lo han visto, aquí está. Pero ¿qué sucede? Es que resulta que para hallar el unitario necesito el vector. Y el vector no lo puedo calcular porque estoy esperando por el unitario. Ahora mismo estoy con la pescadilla que se muerde la cola. Estoy en un bucle. No puedo salir de aquí. Salvo que me dé cuenta de que, pues sí que hay una forma, porque si me fijo en el dibujito, veo que tau es el unitario de la aceleración tangencial, pero también es el unitario de la velocidad. Porque para eso son paralelos. Es decir, yo aquí es verdad que estoy en un bucle, pero tengo un atajito, y es tau es también v entre su módulo. Porque, ¿cuál es la condición de dos vectores que son paralelos, que comparten el mismo vector unitario? Veas el dibujo. Entonces ya sé cómo hallar tau. V, ¿cuánto valía v para un segundo? I más 2j. Entre el tamaño de esa flecha. ¿Cuánto mide esa flecha? Raíz de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, es decir, raíz de 5. Oye, pues genial, porque ya tengo tau. Pues me vengo aquí todo contento y lo pongo. I más 2j entre raíz de 5.
Y me queda multiplicando que la aceleración tangencial vale 4 raíz de 5 por 1 entre raíz de 5, 4 quintos de I, más 8 quintos de J. Ya tengo el vector de aceleración tangencial. Fíjate una cosa curiosa. En el vector velocidad, la componente según el eje OY es el doble de la componente según el eje OX. En el vector de aceleración tangencial también lo estábamos esperando, porque para eso son paralelos. Y observa que es verdad que nos ha salido que la componente según el eje OY es el doble de la componente según el eje OX. Bien, ya casi he acabado, porque recuerden que me faltaba calcular la aceleración normal. Pero la aceleración normal es muy sencillito, porque lo único que tengo que hacer es venir aquí y donde está la aceleración tangencial poner lo que vale, que sería menos 4 quintos de I menos 8 quintos de J. Y por tanto la aceleración normal vale menos 4 quintos de I, y ahora sería 2 menos 8 quintos, sería el mínimo, sería 5 por 2, 10, 10 menos 8 más 2 quintos de J. Oye, y fíjate además que bien hecho está, porque por ejemplo, vamos a hablar de la aceleración normal. Fíjate, la componente según el eje X es negativa. Fíjate en esta flecha, es que su componente según el eje X es negativa, ¿verdad? Y la componente según el eje OY sale positiva. Tal y como estamos viendo en el dibujo. Oye, si yo sumo aceleración tangencial más aceleración normal, ¿qué me tiene que dar? Es decir, me tiene que dar 2J. Súmalo. Menos 4 quintos de I más 4 quintos de I de la tangencial, 0. No sé cuánto pone aquí. 2 quintos de J más 8 quintos de J, 10 quintos de J, 2J. Vale, ya has acabado el problema. Y dices, claro, es que es lógico que me dé 2, porque lo tengo puesto aquí. Que menos que me dé eso. Cuando tú acabas este problema, ¿tienes alguna forma de comprobar que no te has equivocado? Sí. Porque resulta que siempre la aceleración tangencial y la aceleración normal son perpendiculares. Luego, si tú cuando acabas el ejercicio quieres ver si lo has hecho bien o no, haz el producto escalar. Te tiene que dar 0. Vale, vamos a hacerlo. Menos 4 quintos, primera componente de la normal, por la primera de la tangencial, 4 quintos. Más segunda de la normal, 2 quintos, por segunda de la tangencial, 8 quintos. Y me queda menos 16 entre 25, más 16 entre 25, y esto vale 0. Luego es verdad, está bien hecho.